conduciendo esta sesión académica. Mi nombre es Enrique Arturo Guerrero González, soy abogado de ejercicio por la Universidad de Garcilaso de la Vega en Lima y con una maestría en Derecho por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, maestría en Derecho Laboral y Seguridad Social. También soy docente universitario en la especialidad de Derecho Laboral, Individual Colectivo, como también Derecho Administrativo, Procesal Administrativo, y también soy autor de algunos artículos especializados en las materias citadas, y también autor de... Y también soy docente de la Escuela Nacional de Control, de la Contraloría General de la República. Bien, entonces vamos a dar inicio a esta sesión sobre el proceso contencioso administrativo. Voy a compartir con ustedes las diapositivas que hemos preparado. Vamos a analizar la ley prácticamente a la luz de la doctrina, la casuística. Vamos a tratar de hacerlo lo más práctico posible a manera de taller. No obstante que ello se logra más en una clase presencial, pero aún así vamos a tratar de hacerlo lo más práctico posible para que todos podamos aprender y participar a la vez. Voy a compartir con ustedes las diapositivas. A ver. ¿Se puede visualizar las diapositivas? Sí, doctor, sí se visualiza. Perfecto, perfecto. Primero, analicemos el proceso contencioso administrativo. Este proceso contencioso administrativo tiene particularidades en relación al proceso civil, porque cuando hablamos de un proceso contencioso, no estamos en función a la que las partes sean las mismas. Aquí, por su naturaleza, vamos a litigar contra el Estado. Es decir, quienes participaron en un procedimiento administrativo, ya sea general o de naturaleza sancionadora o de alguna particularidad especial regulada por normativa especial, en el proceso contencioso administrativo son los mismos sujetos administrativos los que participan en un proceso contencioso administrativo. Entonces, la particularidad de este proceso contencioso es que vamos a litigar contra el Estado, ya sea como parte demandante o ya sea como parte emplazada o demandada por el Estado. Ahora, también hay una particularidad que si bien el Estado cuando participa en un procedimiento administrativo, este ejerce todo su poder y su facultad conforme a la autoridad administrativa que lo es, en un proceso contencioso administrativo la situación varía, porque ya no está en la condición de autoridad, sino que ahora se encuentra en la misma condición de parte procesal y además está siendo representada por su procurador público o el abogado delegado por la Procuraduría de la República o de entidad, para ser más específico. Entonces, vemos que esta particularidad es la que caracteriza el proceso contencioso, a diferencia de un proceso civil, donde vamos a cuestionar asimismo los actos administrativos dictados por la autoridad administrativa o también actuación administrativa. Es decir, en un proceso contencioso se puede anular tanto el acto administrativo como también se puede anular el acto por algún vicio que haya ocurrido en el procedimiento administrativo. Vicio, obviamente, que tenga la categoría de insubsanable o que no pueda conservarse conforme establece la Ley de Procedimiento Administrativo General. Entonces, cuando vemos el proceso contencioso, primero tenemos que referirnos a la Constitución Política del Estado y señalar que el artículo 148 regula la acción contenciosa administrativa y señala que la resolución administrativa que causa Estado son susceptibles de impugnación mediante la acción contencioso administrativa. Aquí la Constitución Política del 93 no está acorde a la finalidad que regula la ley de proceso contencioso administrativo. El legislador o el constituyente se remite más bien a la resolución administrativa. Sin embargo, ya la propia ley, como la ley de proceso contencioso administrativo, como también la ley del procedimiento administrativo general, no hablan específicamente de resoluciones administrativas, sino de actos administrativos. Y es que lo que buscamos impugnar no propiamente es la resolución, porque lo usual, lo ideal, lo que exige la práctica y la doctrina administrativa es que todo pronunciamiento del Estado se manifiesta a través de una resolución administrativa. Sin embargo,
también advertimos que por la casuística hay actos que están contenidos en documentos que no son propiamente resoluciones administrativas. Por ejemplo, cartas, oficios que a veces nos remiten, pero que del contenido se desprende que estamos ante un acto administrativo. Y esto ya lo advertimos ya en la práctica, que algunas entidades lo revisan. Entonces, si bien es cierto, la Constitución Política señala que la resolución administrativa que causa Estado es susceptible de impugnación mediante la acción contenciosa administrativa, debemos entender que por resolución administrativa se remite o se refiere al acto administrativo. Y obviamente entendiendo el acto administrativo como el pronunciamiento del Estado que regula derechos, obligaciones o establece o impone sanciones dentro del marco de la norma de derecho público en un caso específico. Ahora, entendiendo esto, lo que vemos es que lo que busca el constituyente o entender la Constitución es que lo que se va a realizar es un control jurídico de legalidad del acto o de la actuación administrativa, porque esa es la finalidad precisamente del proceso contencioso administrativo. A través de la acción contenciosa vamos a advertir que el juez especializado en lo contencioso administrativo va a realizar un control de legalidad del acto o la actuación administrativa. Y esto conllevará a la nulidad del acto, ya sea total o parcial, ya sea porque el acto en sí contiene vicios insubsanables, vulnera garantías mínimas del debido proceso o del debido procedimiento, como también puede anularlo por algún vicio durante o en el desarrollo del procedimiento administrativo. Entonces, lo que va a hacer la judicatura es hacer un control de legalidad de la actuación administrativa. Ahora, conforme vamos a ver en la sesión respectiva, obviamente que es requisito indispensable de procedencia que se agote la vía administrativa. ¿Por qué razón? Porque vamos a advertir que para que, no solamente porque esté regulado en la ley, sino que la finalidad es que el acto se cuestiona una vez agotada la vía administrativa a fin de permitir el principio de autotutela administrativa que regula también la función administrativa. Pero eso ya lo vamos a ir viendo en el desarrollo de la sesión respectiva. Entonces, entendiendo que por la Constitución Política lo que se va a realizar en sí es un control de legalidad del acto o la actuación administrativa, precisamente la finalidad que regula la ley del proceso contencioso administrativo es que la acción contenciosa prevista en el artículo 148 de la Constitución Política tiene por finalidad el control jurídico por el Poder Judicial de las actuaciones de la administración pública sujetas al derecho administrativo y a la efectiva tutela de los derechos e intereses de los administrados. Para los efectos de esta ley, la acción contenciosa administrativa se denomina proceso contencioso administrativo. Aquí me he dado la atribución de subrayar un aspecto que consideramos importante. Lo que va a realizar el Poder Judicial, reiteramos, es un control jurídico por parte del Poder Judicial. Es decir, agotada la vía administrativa, el Poder Judicial, a través de su órgano jurisdiccional respectivo, que es el juez contencioso especializado, va a realizar un control jurídico de legalidad de las actuaciones de la administración pública. Ojo, aquí la ley no dice, va a realizar un control jurídico o de legalidad sobre las resoluciones, dice sobre las actuaciones de la administración pública, porque aquí lo que estamos cautelando es tanto el acto como también todas las actuaciones o diligencias que se han desarrollado durante el procedimiento administrativo. Es esta situación es lo que se va a cautelar a través del proceso contencioso administrativo. Entonces, se realiza este control de legalidad de la administración pública sujetas al derecho administrativo. ¿Por qué razón? Porque lo que vamos a analizar es la correcta aplicación del derecho administrativo, de la ley del procedimiento administrativo, como también de los principios que regulan el procedimiento administrativo y las garantías que emergen del procedimiento administrativo, que está previsto tanto en la ley, la doctrina, como también en la jurisprudencia. Y también va a cautelar la efectiva tutela de los derechos e intereses de los administrados. No olvidemos que el procedimiento administrativo no solamente está regulado por una ley a fin de cautelar un cauce procedimental, sino que la ley de procedimiento administrativo lo que regula son garantías mínimas que se desarrollan en un procedimiento entendido como un conjunto de actos, una secuencia de actos debidamente ordenados, concatenados, que tienen una finalidad suprema, ¿cuál es? La emisión de un acto administrativo. Entonces, esto es lo que va a cautelar el Poder Judicial. Por eso que es necesario que se agote la vía administrativa a fin de que se lleve a cabo este control de juridicidad por parte del Poder Judicial
respecto de la actuación administrativa. Y claro, como señala la ley, para efectos de la ley, la acción contenciosa, que es el derecho inherente de toda persona, se entiende como proceso contencioso administrativo. Eso está regulado en el artículo primero del Decreto Supremo 011-2019 JUS, que es el texto único ordenado de la ley 17584, que es la ley que regula el proceso contencioso administrativo. Principio del proceso contencioso administrativo. Debemos entender por principios una doble finalidad. Conforme ya sabemos por cuestiones jurídicas, los principios tienen una finalidad dual. ¿Cuál es? Primero, tienen una función interpretativa que nos permite entender el sentido de una norma, y para tal efecto recurrimos también a las fuentes, recurrimos a la jurisprudencia, a la doctrina, para entender qué es lo que ha querido señalar el legislador, y por tal razón tiene una función interpretativa, pero también los principios tienen una función integradora. Podemos integrar principios o causas procedimentales al proceso contencioso administrativo. Es decir, por ejemplo, en un procedimiento administrativo, cuando hablamos de algún principio que está regulado en el Código Procesal Civil, ¿cómo lo vamos a aplicar a un procedimiento administrativo? ¿Lo aplicamos por supletoriedad o lo aplicamos por compatibilidad? Lo aplicaremos por compatibilidad, no por supletoriedad. Es decir, en la medida que se adecue a la naturaleza de un procedimiento administrativo, podemos aplicar principios o técnicas o procedimientos propios regulados en el Código Procesal Civil. ¿Por qué razón? Porque obviamente el Código Procesal Civil es una normativa entre privados, que regula conflictos de intereses de privados. Y la ley de procedimiento administrativo, y el procedimiento administrativo, por lo tanto, regula relaciones jurídicas de los sujetos frente al Estado, es decir, derecho público. Entonces ya sabemos la finalidad de los principios, y vamos ahora a analizar los principios que regulan la ley de proceso contencioso administrativo. Ojo, una advertencia también, vamos a decir un detalle. Aquí estamos ante el proceso contencioso administrativo. Aquí ya no hablamos de procedimiento administrativo. El procedimiento y el proceso difieren sustancialmente. No es lo mismo hablar de procedimiento administrativo de proceso administrativo. Aquí hay un conflicto de intereses o incertidumbre jurídica que buscamos que sea resuelta por el órgano jurisdiccional. En un procedimiento administrativo no hay conflicto de intereses y por lo tanto no hay partes. En un procedimiento administrativo no hay conflictos, no hay partes, solamente hay una petición administrativa que es resuelta por la autoridad, pero en la medida que, y se va a declarar estimada o fundada en la medida que esté acorde al interés público. En cambio, en un proceso judicial, las partes lo que van a cautelar son sus intereses, interés de parte. Por eso es que un procedimiento administrativo no es lo mismo que un proceso contencioso. Entonces, aquí la ley ya regula el proceso contencioso, es decir, la litis que se va a generar como consecuencia de la actuación administrativa. Principio de integración, primer principio que regula la ley. Los jueces no deben dejar de resolver el conflicto de intereses o la incertidumbre con relevancia jurídica por defecto o deficiencia de la ley. En tales casos deberán aplicar los principios del derecho administrativo. Eso es importante porque, como hemos visto, el procedimiento administrativo no se regula necesariamente por los principios que se regulan en la normativa civil, en el Código Procesal Civil, sino que tiene sus propios principios en la medida que el procedimiento administrativo lo que busca es cautelar el interés público. Es decir, se va a estimar o se va a declarar fundado, como decimos los abogados, una petición administrativa en la medida que esté acorde al interés público. Entonces, el juez contencioso administrativo, al resolver el conflicto de intereses generado por la actuación administrativa, va a aplicar los principios del derecho administrativo, que está regulado en la Ley de Procedimiento Administrativo General, como también está regulado en los principios que señala la doctrina o también la jurisprudencia como fuente del derecho administrativo. La doctrina es una fuente indirecta, la jurisprudencia es una fuente directa del procedimiento administrativo, y por lo tanto el juez, al momento de resolver un conflicto de intereses entre Estado y el que fue sujeto administrativo y ahora parte judicial, va a tomar en cuenta los principios que regulan el procedimiento administrativo. Reitero, en la ley del procedimiento administrativo. Principio de igualdad procesal. Este principio es muy importante en la medida que tenemos que advertir que aquí las partes procesales son dos.
demandante y demandado, pero con una particularidad, que une las partes es el Estado. En tal sentido, a fin de cautelar la garantía de igualdad procesal, es que el legislador cautela y exige que el Estado asuma una condición de parte. Por lo tanto, cuando participe en un proceso judicial, la autoridad administrativa o el Estado se despoja de este poder que es autoridad como entidad administrativa y participa con las mismas condiciones y derechos y obligaciones que cualquier parte procesal. Solamente está exonerado de algunas situaciones o tiene algunas prerrogativas, por ejemplo, el pago de una tasa judicial. Y esto es entendible porque el Estado es el sujeto que tiene más procesos judiciales que cualquier otra persona, natural o jurídica. Entonces tiene algunas prerrogativas, pero que son entendibles. Lo que no está exonerado son el pago de multas, porque eso es una inconducta funcional en el proceso, perdón, una inconducta procesal que sí tiene que asumir el Estado como parte procesal. Entonces, el principio de igualdad procesal, o por este principio, las partes en el proceso contencioso administrativo deben ser tratados con igualdad independientemente de su condición de entidad pública o administrada. Aquí el legislador cautela y garantiza que el Estado no va a participar utilizando todo ese poder que tiene como Estado, sino que se despoja de este poder y participa como cualquier parte procesal. Continuamos con los principios. Principio de favorecimiento del proceso. El juez no podrá rechazar liminalmente la demanda en aquellos casos en los que por falta de precisión del marco legal exista incertidumbre respecto al agotamiento de la vía previa. El juez no puede rechazar liminalmente, o sea, a prima facie no puede rechazar la demanda en aquellos casos que por falta de precisión, reiteramos, del marco legal exista incertidumbre respecto al agotamiento de la vía previa. En la vía civil, obviamente cuando no concurre uno de los requisitos de formalidad, se declara inadmisible la demanda y se otorga un plazo para que la parte pueda subsanar las omisiones advertidas. Sin embargo, en el ámbito del proceso contencioso, el juez va a favorecer la continuidad del proceso y no la va a rechazar liminalmente. En este caso, el juez tiene que agotar las vías a fin de que recurra o exija o requiera la parte demandante para que éste pueda acreditar que se ha agotado la vía administrativa, pero no la puede rechazar liminalmente la demanda. Y esto es importante porque en el caso del proceso contencioso también existen plazos que tienen que cautelarse. Entonces, eso también hay que ser muy cuidadoso. Los plazos son muy cortos en un proceso contencioso administrativo. Asimismo, en caso de que el juez tenga cualquier otra duda razonable sobre la procedencia o no de la demanda, deberá preferir darle trámite a la misma. Entonces, puede ser que exista alguna duda o puede ser que exista algún elemento que genere una duda respecto a si procede la demanda. Por ejemplo, el agotamiento de la vía administrativa, que es el requisito indispensable. Pero aún así debe preferir darle trámite a la demanda. En todo caso, ya será la otra parte, la parte emplazada, generalmente el Estado, la que formule alguna excepción, falta de agotamiento de la vía administrativa o cualquier otro medio de defensa previa, a fin de advertir al juez que no se agotó la vía. Y por lo tanto, ese proceso puede declararse inadmisible o improcedente. Pero liminalmente reiteramos, la ley no permite que sea rechazada la demanda, favorece el proceso. Principio de suplencia de oficio. El juez deberá suplir las deficiencias formales en las que incurran las partes, sin perjuicio de disponer la subsanación de las mismas en un plazo razonable en los casos en que no sea posible la suplencia de oficio. Esto es muy importante porque a veces en la práctica advertimos que por alguna deficiencia formal los jueces exigen las formalidades, algún cumplimiento a las partes. Entonces el juez, si puede suplir alguna deficiencia formal, podrá hacerlo y la ley le permite hacerlo. Por ejemplo, expedición de alguna copia, de algún documento, si lo puede hacer y subsanar, pues favorecerá a la continuidad del proceso. Ahora, analicemos un poco la distinción entre el proceso. Disculpe que lo interrumpa. Estamos teniendo un problemas con el audio, es como si se alejara y volviera. A ver, ¿me escucha mejor? No se le escucha bien. ¿Me escuchan ahora? Sí, doctor. ¿Me escucha mejor?
Sí, sí se la escucha bien, sino que a lo largo que usted hablaba era como si se fuera la señal por un momento. Adiós. A ver. Vamos a tratar de mejorar. O tal vez tiene un audio, quizá por eso. A veces la computadora me juega una mala pasada. ¿Se escucha mejor ahora? Sí, doctor. Perfecto. Te agradezco. En todo caso, voy a tratar de hablar un poquito más fuerte. Sí, por favor. No, está bien, gracias. Te agradezco. Distinción entre el proceso contencioso administrativo y el proceso civil. Ya hemos visto algunas particularidades en la parte introductoria de la presente sesión, pero vamos ahora a analizar un poco mejor esta diferencia entre el proceso civil y el proceso contencioso administrativo. La primera es la normativa. El proceso contencioso está regulado por el Decreto Supremo 011-2019 JUS, que es el texto único ordenado de la Ley 27584, ley que regula el proceso contencioso administrativo y aplica normas de derecho público. Es decir, toda la normativa de derecho público, toda la normativa administrativa, ya sea del general, de la Ley de Procedimiento Administrativo General, como también leyes de carácter especial, van a ser aplicadas al proceso contencioso administrativo. En cambio, en el proceso civil está regulado por el Código Procesal Civil, aprobado por el Decreto Legislativo 768 y aplica normas de derecho privado. El CPC se aplicará al proceso contencioso administrativo por compatibilidad y no por supletoriedad. Repetimos, se aplica por compatibilidad en la medida que las reglas del proceso civil sea acorde a la naturaleza del proceso contencioso administrativo y por ende al procedimiento administrativo cuya legalidad se cautela en un proceso contencioso, entonces será aplicable las normas del proceso civil. Repetimos, no se aplica por supletoriedad o por vacío normativo, sino que se aplicará en la medida que sea compatible a su propia naturaleza. Por ejemplo, es posible que yo aplique las normas del abandono procesal en un procedimiento administrativo general. Por regla general, no. Ahora, no está regulado expresamente en qué casos. La ley de procedimiento administrativo señala que se aplique el abandono solamente cuando exista un requerimiento y este tiene que ser subsanado o precisado por el sujeto que es el administrado. Pero por regla general no se va a aplicar el abandono. Entonces, esta es una figura que ya vemos que se va a aplicar solamente en la medida que exista. Veo un gatito que quiere participar en la clase. Bien, está bien. Felicitaciones porque quiere inculcar a su gatito la formación jurídica, está bien. No se preocupe, yo también tengo mi gato y también a veces hace lo mismo, es bien travieso. Son traviesos los gatitos. No se preocupe, señorita Karina. Más bien, gracias por participar con el gatito. Eso anima la clase, rompe el hielo. Bien, entonces decíamos que el proceso contencioso tiene su normativa especial y solamente se va a aplicar el Código Procesal Civil en la medida que sea compatible, es decir, sea acorde a su naturaleza. Segunda diferencia, ejerce un control de legalidad o juridicidad sobre los actos administrativos firmes y actuaciones de la administración pública. Entonces, vemos una segunda diferencia. El proceso contencioso ejerce un control de legalidad sobre el acto administrativo firme y la actuación de la administración pública. El juez contencioso lo que va a verificar es que se haya aplicado correctamente las leyes, las normas del procedimiento administrativo, ya sea general o un procedimiento especial. Eso es lo que va a cautelar y por lo tanto aplicará las normas de derecho público. El proceso civil, acá, en cambio, regula las relaciones jurídicas privadas y la aplicación de las normas del derecho privado al conflicto de intereses. Entonces vemos que tanto por normativa como por su naturaleza, ya vemos una diferencia que tanto el proceso contencioso cautela la legalidad del acto administrativo y el proceso civil lo que cautela son las normas, los derechos de las partes, pero bajo el ámbito privado. Una tercera diferencia
el proceso contencioso administrativo ejerce un control de legalidad sobre los actos firmes emitidos por tribunales también administrativos. O sea, no solamente cautela y la legalidad del acto, sino también las resoluciones o actos que emiten tribunales administrativos. ¿Por qué razón? Porque si bien es cierto, los tribunales administrativos ejercen autonomía, se rigen bajo el principio de autotutela administrativa, también es cierto que el Poder Judicial también vela por un control de legalidad o de juridicidad respecto de los actos o actuaciones administrativas. Es decir, verifica la aplicación correcta de la ley en el acto administrativo, que el acto cumpla con todos los requisitos que establece la ley, requisitos de legalidad del acto administrativo, como también analiza las actuaciones administrativas, porque puede haber algún vicio en el procedimiento administrativo y por lo tanto esto vicia el acto administrativo, arrastre por lo tanto al acto administrativo y tenga que declararse nulo todo el acto. La exclusividad del proceso contencioso administrativo. Esto es bastante importante porque el proceso o la actuación administrativa de la administración pública solo puede ser impugnada en un proceso contencioso administrativo, salvo casos en que se pueda recurrir a procesos constitucionales. Aquí, en lo particular, reitero, en lo particular, tengo mis dudas respecto a si podemos recurrir a un proceso o garantía o acción constitucional. Me refiero específicamente a la acción de cumplimiento, que es una, digamos, ha sido asumido por la garantía del derecho de cumplimiento, que es un derecho fundamental que está previsto en la Constitución Política Colombiana, pero ha sido asumido por el constituyente 93 peruano como una garantía constitucional. Y acá sí tengo, decía, mis dudas, porque si analizamos bien el proceso contencioso administrativo y el proceso de evaluación de cumplimiento que regula el Código Procesal Constitucional, vamos a advertir que prácticamente regula lo mismo, prácticamente, porque la acción de cumplimiento lo que busca, lo que plantea, lo que exige o cautela es el cumplimiento o la ejecución de un acto, de un hecho, cuyo derecho está contenido ya sea en un acto administrativo o ya sea en una ley. Sin embargo, esta garantía, este supuesto que regula, que habilita el proceso constitucional de cumplimiento, también está previsto como un proceso de urgencia en la ley de proceso contencioso administrativo. Y como quiera que el artículo 5 del Código Procesal Constitucional señala que es improcedente una acción de garantía cuando el derecho está regulado en otra normativa, por lo tanto es de última ratio el proceso constitucional, tengo mis dudas de si en la actualidad podemos recurrir a una acción de cumplimiento, cuando ya los supuestos que habilitan el proceso de cumplimiento está previsto en el proceso de urgencia regulado en la ley del proceso contencioso administrativo. Y esto también, por eso decimos que es importante porque ya lo regula implícitamente la exclusividad del proceso contencioso administrativo que está en la ley del proceso contencioso administrativo. Ahora, actuaciones impugnables en el proceso contencioso. Procede la demanda contra toda actuación realizada en ejercicio de potestad administrativa. Son impugnables en este proceso las siguientes actuaciones administrativas. Ojo, aquí la ley habla de actuaciones realizadas en ejercicio de la potestad administrativa. ¿Qué entendemos por potestad administrativa? Es el poder jurídico que habilita a la entidad, a la autoridad, al Estado, a fin de dictar actos administrativos, a fin de regular derechos, obligaciones o imponer sanciones en el marco de la norma de derecho público. Entonces, es un poder, pero en la medida que es un poder, también es un deber, como señala Monroy Gales, es un deber poder. ¿Por qué razón? Porque en la medida que es un poder, tiene que ser ejercido por el Estado, pero también es deber porque el Estado no se puede sustraer de esta obligación, de este imperativo de administrar justicia. Y es en este imperativo que la autoridad administrativa ejerce la potestad administrativa y por lo tanto está obligado a resolver todo tipo de procedimientos. No olvidemos que el administrador tiene derecho al cumplimiento de los plazos y esto, en consecuencia, obliga a la entidad pública a agotar todo el plazo y a dictar un acto administrativo, es decir, agotar la vía administrativa. Ahora, ¿qué actuaciones son impugnables? En primer orden tenemos los actos administrativos y cualquier otra declaración administrativa. En primer orden, el acto administrativo.
¿Qué entendemos por acto administrativo? Es el pronunciamiento, es la declaración del Estado en el marco de las normas de derecho público que regulan, reiteramos, derechos, obligaciones o impone sanciones a los administrados. Entonces, tenemos que es el acto entendido como un pronunciamiento, una declaración, pero ojo que el acto ya no es entendido ahora como una manifestación de voluntad, como señala la doctrina clásica administrativa. El acto administrativo no es una declaración de voluntad, lo cual es un acto jurídico. El acto administrativo es un pronunciamiento del Estado. Y también cualquier otra declaración administrativa. Es decir, una declaración que está contenido en un acto o una resolución o cualquier otro documento, pero que constituye declaración, un pronunciamiento del Estado respecto de derechos o obligaciones de los administrados. El silencio administrativo, la inercia o cualquier otra omisión de la administración pública. El silencio administrativo, ya sabemos que es un silencio administrativo, es el derecho de todo administrado de entender por o asumir por aceptada su petición administrativa o rechazada su petición administrativa por el transcurrir del tiempo. Es decir, una vez que transcurre el tiempo, se vence el plazo para emitir un acto administrativo, el administrador tiene la potestad para poder asumir que o ha sido estimada o fundada su petición administrativa o también desestimada su petición administrativa. En el primer caso se entiende que el silencio es positivo y en el segundo caso es negativo. La particularidad es que en el caso del acto administrativo ya es automático y se entiende que es un acto ficto. En cambio, en el silencio negativo, la ley no califica como un acto ficto, pero sí establece que te habilita plazos. ¿Qué actuaciones impugnables más tenemos? La actuación material que no se sustenta en un acto administrativo, es decir, actuaciones que no están previstas en un acto que no contiene los requisitos de validez de un acto administrativo, pero que de alguna manera es una actuación material que vulnera derechos o garantías de los administrados. Por ejemplo, si en un procedimiento administrativo peticionamos la producción de una prueba, es decir, peticionamos que se habilite fecha y hora para realizar una diligencia que a su vez produzca una prueba, pero no se lleva a cabo. Entonces, lo que estamos cuestionando es una actuación, una omisión de parte de la autoridad que no permitió el ejercicio de una garantía, que es la prueba, la producción de prueba, y que a su vez, esto vulnera derechos y garantías del procedimiento administrativo, del debido procedimiento, y también es objeto de impugnación en el proceso contencioso administrativo. No olvidemos que ello se puede impugnar en la medida que el proceso contencioso cautela o ejerce un control de juridicidad o legalidad respecto del acto o la actuación administrativa. Cuarto supuesto, la actuación material de ejecución de actos administrativos que transgrede principios o normas del ordenamiento jurídico. Aquí estamos hablando de actuación material, no del acto, o sea, no es propiamente el acto, sino la ejecución de actos administrativos. ¿Cómo se ejecuta el acto administrativo que transgrede principios y normas del ordenamiento jurídico? Es decir, aquí no cuestionamos, reitero, el acto. El acto es válido, el acto es eficaz. Lo que estábamos cuestionando aquí es cómo se ejecuta el acto, cómo la autoridad ha ejecutado el acto. Por ejemplo, si tenemos una obligación de dar suma de dinero y se está ejecutando indebidamente, digamos que no se calendariza el pago de la deuda conforme establece el código o la ley que regula el proceso contencioso administrativo. Entonces, estamos vulnerando procedimientos de ejecución. Entonces, aquí lo que estamos cautelando, repito, no es el acto, sino cómo se ejecuta el acto administrativo. Quinto supuesto, la actuación u omisión de la administración pública respecto de la validez, eficacia, ejecución o interpretación de los contratos de la administración pública, con excepción de los casos en que es obligatorio o se decida, conforme a la ley, someter a conciliación, arbitraje de la controversia. Estas actuaciones administrativas sobre el personal dependiente al servicio de la administración pública también son actuaciones impugnables, las actuaciones administrativas sobre el personal dependiente. Pero aquí hay un detalle, que esta actuación administrativa sobre el personal dependiente del servicio de la administración pública, o servidores públicos, para ser más exacto, se van a cautelar vía proceso contencioso, pero
el juez competente no va a ser el juez contencioso administrativo, sino que va a ser el juez especializado de trabajo. ¿Por qué razón? Porque lo que va a controlar es el control de legalidad del acto o la actuación, pero que versa sobre derechos de naturaleza laboral, porque estamos cuestionando actos relacionados a los servidores públicos. Entonces tiene que ser por especialidad un juez de trabajo, pero bajo el cauce del proceso contencioso administrativo. O sea, vía contenciosa, para ser exacto. Acumulación de pretensiones. La norma permite acumular las pretensiones. ¿Qué es la pretensión, para empezar? Cuando hablamos de pretensiones, es lo que se pide. ¿Qué es lo que se pide de manera clara y precisa? Por eso es que la pretensión tiene que ser de una manera específica. Claro, preciso, muy breve. ¿Qué es lo que queremos? La nulidad del acto administrativo contenido en resolución número tal, de fecha tal, que resolvió tal cosa. Es decir, la pretensión tiene que ser algo muy específico. Ya el desarrollo de la pretensión o la fundamentación jurídica o la exposición de los fundamentos de hecho y de derecho ya se van a explayar, ya se va a exponer el por qué yo pido una cosa, por qué yo pido la nulidad o la inejecución de un acto, pero la pretensión tiene que ser muy clara, muy precisa, muy breve. Y también repetimos, conforme señala la ley, se puede acumular las pretensiones. Ahora, ¿cuándo son acumulables? ¿En qué casos son acumulables las pretensiones? Cuando sean de competencia del mismo órgano jurisdiccional. Es decir, en la medida que estemos ante actos administrativos o actuaciones administrativas que sean de competencia de la autoridad del juez contencioso administrativo o del proceso contencioso administrativo, para ser más exacto. Cuando no sean contrarias entre sí, salvo que sean propuestas en forma subordinada o alternativa. Sean tramitables en una misma vía procedimental, ya sea, como tenemos dos vías procedimentales en el proceso contencioso, puede ser tramitada ya sea en la vía de urgencia o en el proceso ordinario, pero no puede ser tramitado en las dos vías. Tiene que ser, conforme señala la ley, tramitable en una misma vía procedimental. Exista conexidad entre ellas, por referirse a la misma actuación impugnable o se sustenta en los mismos hechos o tengan elementos comunes en la causa a pedir, en la causa de pedir. Es decir, tengan relación, conexión entre estas pretensiones. En la medida que son acumulables, deben guardar relación entre sí. Por ejemplo, si hablamos de una nulidad del acto administrativo y asimismo peticionamos una indemnización correspondiente, entonces podemos acumular en la medida que guardan relación entre sí. Ahora, vemos las facultades del proceso contencioso. Vemos dos participantes que han levantado la mano. A ver, vamos a tratar de habilitar. Sí, se les está dando la palabra. Por favor, active su audio el doctor Marco Antonio Herrada. Sí, buenas noches. Doctor, una consulta. Diga. Cuando usted estaba hablando del proceso contencioso administrativo, quería entender que solamente se van a poder llevar a cabo dentro de este proceso todos los actos administrativos que hayan concluido la vía administrativa y que hayan quedado firme necesariamente o no. Sí, sí, así es. Te agradezco la pregunta. Ya, correcto. Gracias. Es importante, te agradezco la pregunta, ¿por qué razón? Porque conforme vamos a ver ya también en la ley, un requisito de procedencia es el agotamiento de la vía previa. Ahora, ¿por qué agotar la vía previa, doctor Herrada? Porque no solamente porque lo exija la ley, sino por la propia naturaleza del procedimiento administrativo. ¿Qué ocurre? En el procedimiento administrativo existe un principio, que es la autotutela administrativa. Es decir, que en el desarrollo del procedimiento administrativo ninguna autoridad puede inmiscuirse en el desarrollo o puede interferir en el desarrollo del procedimiento administrativo, incluido una autoridad judicial. El juez, por ejemplo, no puede suspender, no puede interferir el desarrollo de un procedimiento administrativo, cosa que sí ocurre en un proceso judicial. Por ejemplo, si estoy ante un contrato, digamos, con la ejecución de un contrato de naturaleza civil, yo puedo peticionar vía medida cautelar
puedo pedir al juez que suspenda los efectos de un contrato en la vía civil. Sin embargo, en la vía administrativa la situación es totalmente distinta. Yo tengo que permitirle a la autoridad que ejerza su autotutela administrativa, de tal medida que le demos la posibilidad a la administración pública que pueda actuar el procedimiento y corregir las debilidades o falencias o omisiones que hayan sido advertidas durante el procedimiento. Y por eso es que la ley del proceso contencioso administrativo exige que se agote la vía, máxime si lo que va a cautelar el proceso contencioso es el control de legalidad del acto o la actuación administrativa. Entonces, requisito indispensable, o sine qua non, como decimos también los abogados, es que se agote la vía administrativa a fin de que se pueda verificar todo el procedimiento administrativo. Es decir, ¿cómo podríamos realizar, en pregunta, cómo podríamos realizar un control de legalidad de la actuación administrativa del acto si es que no se concluyó el acto? Sería un contrasentido. Por eso es que por su naturaleza debemos permitirle que la administración pública, en ejercicio de la autotutela administrativa, agote la vía administrativa. Espero haberme sido claro. ¿Me entendieron? ¿Me entendió, señor? Señor Marco Antonio, ¿me entendió? Si le podrían habilitar el audio. Señor doctor Estrada, ¿me entendió? ¿He sido claro o si no para precisar más? El señor Jack Diburga levantó la mano. Si le escucho, doctor. Buenas noches, doctor. ¿Me copia? Sí, perfectamente, le escucho. Doctor, sí, justo en ese, bueno, yo tengo una pregunta relacionada al tema que estamos tratando ahora respecto a la acumulación de pretensiones, pero ya que se introdujo la pregunta del colega que me antecedió, yo he tenido una experiencia en un proceso contencioso administrativo, perdón, en un proceso disciplinario administrativo, en el cual indica pues que las resoluciones que se emiten, en este caso en primera instancia, se ejecutan, no son ejecutables, son de cumplimiento una vez que a partir del día siguiente de la notificación con la resolución de sanción, no obstante incluso a que tenemos todavía en adelante, o no obstante a que el acto administrativo no ha quedado consentido, no tiene la condición de cosa decidida, ¿no? Entonces nosotros lo que hemos hecho es acudir a la sede constitucional a efectos de pedir la suspensión de la ejecución de ese acto de la resolución de sanción, perdón, atendiendo básicamente a que se estaba afectando un derecho constitucional, esto es la presunción de inocencia, toda vez que teniendo todavía instancias a las cuales acudir, ya se me estaba ejecutando un acto administrativo emitido en primera instancia. El resultado de esto, doctor, el juzgado constitucional nos ha dado la razón, ha emitido una sentencia de primera instancia. En estos momentos estamos todavía batallando, la Procuraduría ha impugnado para que esto se pueda subir a segunda instancia, al juzgado, a la sala especializada, y de ahí estamos en veremos, pero yo le escuché a usted decir que por la autotutela administrativa deberíamos nosotros dejar el procedimiento administrativo que termine todas sus etapas para recién nosotros poder cuestionarle en otra instancia. ¿Así lo estaba entendiendo, doctor, o lo he entendido mal? No, está bien, y te agradezco tu pregunta. Hay un detalle, y buen punto, te agradezco tu experiencia que hayas compartido. Un procedimiento administrativo disciplinario, y aquí sí es algo delicado y comparto tu preocupación. Creo que aquí el legislador no consideró la naturaleza de un procedimiento disciplinario en comparación a un procedimiento general. ¿Qué ocurre? En un procedimiento administrativo general, uno peticiona, digamos, una autorización, una licencia, el reconocimiento de un derecho o una denuncia para que se imponga una sanción a través de un procedimiento sancionador. Pero en un procedimiento disciplinario, lo que está en cautela es la función o los deberes de función, pero que eso también va a afectar necesariamente y va a afectar al servidor público. Y la sanción que se imponga
ya sea una suspensión o destitución, que es la más grave, esto va a afectar no solamente la garantía de la presunción de inocencia, sino que también puede afectar el derecho al trabajo. Porque en la medida que tú le impidas al trabajador percibir su remuneración, por lo tanto le estás limitando su derecho a la subsistencia. Me explico. La remuneración, a diferencia de otro ingreso, tiene naturaleza alimenticia. No es como cualquier otro ingreso, por ejemplo, de un honorario profesional, en el cual yo percibo un honorario porque es una causa y a su vez yo cobro porque lo que yo estimo conveniente a mis honorarios. ¿Qué es el honorario? Lo que yo evalúo en función a mi honor profesional, a mis cualidades profesionales, y yo cobro lo que estimo con lo que considero. En cambio, la remuneración, su naturaleza es alimenticia. Entonces, ahí lo que la ley lamentablemente permite es que se ejecute el acto, no obstante que no se ha agotado la vía administrativa. Situación que era distinta, era muy distinta con el decreto legislativo 276, que es la ley de la carrera administrativa y su reglamento, que permitían que el acto administrativo no se ejecute, sino hasta que quede con la calidad de firme, porque era una ley especial, la ley de la carrera administrativa, y en el ámbito de la carrera administrativa sí se permitía. Pero el problema está de que ahora, tanto la ley del servir, como también las normativas del sector público, su reglamento, permiten que el acto se ejecute. Entiendo yo que lo que busca es que, en la medida que el procedimiento administrativo salvaguarda intereses públicos, este se superpone al interés particular, que es el interés del servidor público, de sus derechos, y obviamente se superpone a la percepción de una remuneración, porque una sanción administrativa, ya sea suspensión o destitución, que se ejecute inmediatamente, le va a privar del sustento de vida al trabajador. Creo que aquí debería sí hacerse un análisis, y valga, y te agradezco la pregunta, porque esto nos permite analizar y en lo particular coincido contigo, creo que acá sí merece una revisión, porque acá estamos ante un procedimiento que tiene una naturaleza muy particular, no solamente porque afecta la presunción de inocencia, que en el ámbito administrativo se entiende como la presunción de licitud o legalidad, sino que también acá le estás privando del derecho alimenticio, que es la remuneración. Ejecutar inmediatamente le privas de la remuneración. Y este es el sustento de vida no solamente del servidor público, sino que también es el sustento de vida de aquellos que dependan de él, o sea, su familia. Su familia. De mi sueldo no solamente dependo yo, depende mi familia. Entonces, ahí es un tema muy delicado que creo que amerita un mayor análisis, una revisión por parte del legislador, y creo que aquí sí sería conveniente que se analice bien si es que debería o no ejecutarse el acto una vez que quede agotada. Pero sin embargo, en normas generales, en regla general, el acto se ejecuta inmediatamente, y también la ley del servicio civil así lo permite. La verdad que te felicito, y me sorprende que un juez constitucional haya admitido a trámite la demanda y ordenado la suspensión del acto, porque la ley de servicio civil, como también el reglamento de la ley de servicio civil, establece que el acto se ejecuta inmediatamente, salvo que el inmediato superior en una decisión debidamente motivada ordene la suspensión, pero es una salvedad, una excepción, pero por regla general se ejecuta el acto. En fin, es una situación que es discutible en el ámbito de la ley, por la propia ley de servicio civil, pero creo que el juez ha atendido otros principios de carácter constitucional, como es no solamente la presunción de inocencia o licitud, sino también a la propia naturaleza de la remuneración y el derecho al trabajo. Habría que, bueno, te felicito y bien por ti, ojalá que puedas compartir más bien la resolución del juzgado en primera instancia a fin de analizarla, porque es bastante interesante. ¿eh? Te felicito. Pero te repito, en regla general, el acto se ejecuta inmediatamente, al margen de la naturaleza disciplinaria que tenga el procedimiento. ¿Está bien la respuesta? ¿Alguna duda? ¿Se entiende? Entonces, decíamos que por regla general, la ley de proceso contencioso exige el agotamiento de la vía previa en base pues al principio de la autotutela administrativa, ¿no? Al margen de que genere cuestionamientos como el que ha señalado nuestro amigo.
Bien, continuemos. Facultad del órgano jurisdiccional. Como todo, señor Anderson levantó la mano. ¿Sí quiere participar, señor Anderson? Anderson, dijo usted. Sí, doctor, buenas noches. ¿Me escucha? Buenas noches. Sí, le escucho, señor, perfectamente. Doctor, ¿cómo está? Mire, he ingresado tarde porque no me quería perder este tema. Soy Anderson Becerra de la ciudad de Piura y tengo unas cositas que hacer también urgentes, temas familiares, y voy a salir de mi reunión de la capacitación muy, muy buena, sin antes hacer una pregunta que me interesa mucho, mi querido doctor. Diga, doctor, Eh, escucho. En el ámbito nacional la SUTRAN hay mucho abuso respecto a unas infracciones que son las actas F1. Tienen 5 días para hacer su descargo los señores conductores y luego la SUTRAN tiene 30 días para contestar. Sin embargo, doctor, pasa año y medio. Yo tengo un casito de un señor que ya se está muriendo, aparte del cáncer que tiene, lo está matando la preocupación de no trabajar su vehículo. Le quita sus placas y le quita su brevete. Hemos enviado miles de documentos, doctor, y no nos contesta la SUTRAN. Simplemente en su página, cuando uno ingresa con el número de la papeleta o del acta, nos dice, ahí dice, no aplica, no aplica, no aplica. ¿Qué significa eso, doctor? ¿Qué podemos hacer ante ello? Gracias por su respuesta. A ver, bueno, son procedimientos especiales, para empezar, pero por regla general te podría decir que si un procedimiento administrativo no tiene la resolución o el acto administrativo o la decisión por parte de la autoridad, bueno, yo en tu lugar me acogería al silencio, porque el silencio administrativo, en este caso por su naturaleza, como es una multa, y estoy impugnándola en la SUTRAN y no emite un pronunciamiento, yo me acogería al silencio administrativo, como quiera que se trate de una afectación a una norma de derecho público y me impone una multa, entiendo y asumo que debo aplicar el silencio negativo porque se trata de intereses públicos. Pero yo me acogería al silencio administrativo negativo a fin de habilitar los plazos. ¿Por qué razón? Porque una vez que doy agotada por la vía, me cojo el silencio negativo, interpongo el recurso de apelación respectiva, verifico en el TUPA si el recurso de apelación está sujeto a otro silencio, ya sea positivo o negativo. La ley de procedimiento administrativo en regla general señala que cuando yo me cojo el silencio negativo, la apelación está sujeta al silencio positivo. O sea, le da la razón al administrado. Pero también habría que verificar en el TUPA de la SUTRAN si es que este criterio está señalado. Entonces, si se aplicara también el silencio negativo, entonces esperaría el plazo de los 30 días para dar por agotada la vía administrativa y recurro a la vía contenciosa, para que el juez contencioso o el que haga sus veces, asuma la competencia, verifique la legalidad de la actuación, de la multa que se ha impuesto. Lo malo, sí, no te voy a negar, es que muchos procedimientos administrativos demoran demasiado. Es un derecho al plazo de los administrados, pero lamentablemente la realidad nos evidencia, nos demuestra que muchas entidades públicas, eh, como son las superintendencias en estos casos, no cumplen los plazos. Ahora, no se le puede atribuir la responsabilidad del cumplimiento del plazo al administrado, porque esto es una responsabilidad de la entidad. Pero para eso existe otra figura, que es el silencio administrativo. El silencio ya sea positivo o ya sea negativo. ¿Cómo tú puedes verificar si está sujeto al silencio positivo o negativo? Muy fácil. Verificas en el TUPA, el texto único de procedimientos administrativos, en este caso la SUTRAN, a fin de verificar que tu trámite esté sujeto a un tipo de silencio, ya sea positivo o negativo. Me imagino que debe ser negativo. No lo conozco porque no hay especialidad de trámites de transportes o procedimientos especiales de transportes, pero me imagino que debe ser un silencio negativo porque se trata o versa sobre intereses públicos pecuniarios, en este caso a favor del Estado. Pero yo vería la manera de acogerme al silencio, porque tampoco voy a esperar años de años, y más aún, esto no solamente le afecta económicamente al administrado, sino que también esta tensión también afecta anímicamente. No olvidemos que el estrés también mata células, mata nuestro organismo y nos debilita. Y esto puede generar hasta cáncer también, ¿no? Entonces, una cosa puede arrastrar a la otra. Yo le sugiero que, en todo caso,
analice la aplicación del silencio administrativo, revise el TUPA, agote la vía administrativa y luego recurra a la vía contenciosa administrativa. ¿Que fui claro, señor? Espero haber sido claro. Bueno, continuamos. Facultad del órgano jurisdiccional, tenemos el control difuso. ¿Qué es el control difuso? Como regla general, el control difuso es una garantía que le permite al juez, frente a una norma, una ley de aplicación inmediata, obligatoria, le permite verificar que la ley tenga o esté en el marco de la constitucionalidad. Esto es muy importante y este es producto justamente de vivir en un Estado constitucional de derecho. Si bien es cierto, la ley del procedimiento administrativo general señala principios de legalidad, no debemos entender como legalidad el sometimiento a la ley, sino el sometimiento a las normas jurídicas, empezando por la Constitución, y a su vez, que respete todas las garantías o derechos fundamentales que están previstas en la Constitución. Hay un autor muy importante en esta materia, Reinaldo Bustamante Alarcón, tiene una obra muy interesante, El debido proceso y proceso justo. Y Bustamante Alarcón nos enseña que no solamente en el ámbito administrativo o en el ámbito judicial debemos remitirnos a la ley, sino que para que sea justo tenemos que también observar las garantías propias que están contenidas en la Constitución política, es decir, se respeten los derechos fundamentales. Esto permitirá hablar de un proceso justo. Por esta razón, es que en la medida que vivimos en un Estado constitucional de derecho, se permite que el legislador aplique el control difuso. Ahora, el control difuso también, por criterio del Tribunal Constitucional, en el año 2003 o 2004, si mal no recuerdo, permitió también que los tribunales administrativos ejerzan control difuso a través de sus tribunales. Pero el detalle es que solamente hubo un caso de control difuso y nunca se aplicó prácticamente, solo un caso nomás se aplicó control difuso. Entonces, ya el Tribunal Constitucional cambió el criterio y actualmente el control difuso solamente puede ser aplicado en vía jurisdiccional. Pero esto es muy importante porque en aplicación del control difuso que está previsto en el artículo 51 y 138 de la Constitución Política, el proceso contencioso administrativo procede aún en caso de que la actuación impugnada se base en la aplicación de una norma que transgreda el ordenamiento jurídico. En este supuesto, la inaplicación de la norma se apreciará en el mismo proceso. O sea, no solamente voy a cuestionar el acto administrativo como tal, sino que también lo que voy a cuestionar es que se haya dictado un acto en función de una norma, o una ley, o una norma, que yo considero, o que el sujeto, y ahora parte procesal, considere que vulnera, transgrede principios o criterios fundamentales o constitucionales. Y en este caso se habilita al juez contencioso a que aplique el control difuso, que es una garantía también que prevé la Constitución política, de supremacía constitucional, claro está. Motivación en serie, sigue el criterio administrativo. En el ámbito de la ley de procedimiento también se puede emitir actos en serie, en la medida que exista conexidad. Puede haber en el proceso contencioso una motivación en serie y estas resoluciones judiciales deben contener una adecuada motivación. Cuando se presenten casos análogos y se requiera idéntica motivación para la resolución de los mismos, se podrán usar medios de producción en serie. Es decir, repetimos, cuando se presenten casos análogos y se requiera idéntica motivación. O sea, vemos acá dos requisitos. Primero, que sean casos análogos y que a su vez también exija la misma motivación. En este caso, se permite la producción en serie de la resolución judicial, siempre que no lesione las garantías del debido proceso, considerándose cada uno como acto independiente. En la medida que se garanticen las normas, las reglas del debido proceso, entonces se va a permitir la motivación en serie. Ahora, ¿qué es el debido proceso? Ya, como bien sabemos, el debido proceso es la garantía por la cual se permite a toda persona poder fundamentar, poder exponer libremente sus argumentos, poder presentar pruebas, producir pruebas y asimismo que se lleve a cabo todo un procedimiento administrativo, un proceso judicial conforme a las causas correspondientes
y también que se emita una resolución no solamente que esté acorde a la ley, sino que también esté acorde a la constitución política. Aquí tenemos que señalar también un tema importante o una relación. En el caso chileno, por ejemplo, en el caso chileno, el legislador chileno no habla de principio de legalidad, sino que se habla, y en otras latitudes se habla de principio de juridicidad. ¿Por qué razón? Porque se remite al orden jurídico. Y el orden jurídico, siguiendo la pirámide jurídica, la norma que está por encima es la constitución política. Sin embargo, acá en Perú mantenemos principio de legalidad por costumbre, pero entendemos que se remite a la constitución política y no se asume a la ley como la norma suprema en un Estado. Competencia jurisdiccional. Aquí tenemos una particularidad. En el ámbito contencioso administrativo, a diferencia del proceso judicial civil, no está la competencia delimitada al lugar de domicilio del demandado. Aquí la situación cambia, varía. Es competente para conocer el proceso contencioso administrativo siguiendo la ley. En primera instancia, a elección del demandante, el juez en lo contencioso administrativo del lugar del domicilio del demandado o del lugar donde se produjo la actuación materia de la demanda o el silencio administrativo. Ahora, ¿por qué se prevé esta prórroga de competencia? ¿Por qué se amplía la competencia? ¿Por qué se establece a elección del demandante? Primero, porque todas las entidades públicas tienen por lo general competencia a nivel nacional. Si yo advierto, por ejemplo, o yo quiero ver la presencia del Estado, voy a ver que existen dependencias administrativas de un ministerio en todas las latitudes del país. En cada región del país vamos a advertir que existen oficinas de cada ministerio. Por ejemplo, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables tiene su centro de emergencia mujer, digamos, es un ejemplo. Entonces, vemos que existen en todas las regiones del Estado presencia del Estado. Por esta razón es que se permite que a elección del demandante sea competente el juez contencioso en lugar de domicilio del demandado, o sea, del domicilio procesal, domicilio real del demandado o entidad, o del lugar donde se produjo la actuación en materia de demanda o el silencio administrativo. Repetimos esto porque el Estado tiene dependencias administrativas en todas las regiones. En toda región del país existe presencia del Estado. Y es por esta razón que se da la elección del demandante para que éste elija qué juez contencioso va a ejercer el control de legalidad o juridicidad del acto o actuación administrativa. Competencia funcional. Aquí está en función a la jerarquía del acto y por quién fue emitido el acto. Son competentes para conocer el proceso contencioso administrativo, el juez especializado y la sala especializada en lo contencioso administrativo en primera y segundo grado, respectivamente. Ahora, es decir, se agota el principio de pluralidad de instancias, conforme señala la Constitución Política. Sin embargo, cuando el objeto de la demanda versa sobre actuaciones del Banco Central de Reserva de Perú, el BCR, la Superintendencia de Mercado de Valores, la Superintendencia de Banca y Seguros y Administradora Privada de Fondos de Pensiones, la SBS, la Superintendencia Nacional de Salud es competente en primera instancia la sala especializada en lo contencioso administrativo, o sea, cuando se trata de órganos colegiados, o en este caso de órganos constitucionalmente autónomos, es competente en primera instancia la sala especializada en lo contencioso administrativo de la Corte respectiva, la Corte Superior respectiva. Ya sabemos por competencia territorial la cual va a elegir el demandante. En este caso, la Sala Civil de la Corte Suprema resuelve la apelación y la Sala Constitucional y Social en casación, si fuera el caso. Es competente para conocer la solicitud de la medida cautelar la Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior. En los lugares donde no exista juez o sala especializada en lo contencioso administrativo, será competente el juez en lo civil o el juez mixto, en su caso, o la sala civil correspondiente. Espero que hasta aquí estemos siendo claros. Si hay alguna duda, por favor, levanten la mano y estamos llanos a cualquier duda que merezca ser aclarada. Bien.
Procedencia de la demanda contenciosa administrativa. Conforme hemos absuelto las consultas que han formulado los amigos, por regla general, la ley del proceso contencioso administrativo señala que es requisito para la procedencia de la demanda el agotamiento de la vía administrativa conforme a las reglas establecidas en la ley de procedimiento administrativo general o por norma especial. ¿Por qué es importante ello? Conforme hemos señalado, el proceso contencioso administrativo tiene una finalidad, ¿cuál es? El control de legalidad o el control de juridicidad de los actos o actuaciones administrativas emitidas por las entidades públicas o a través de sus tribunales administrativos también, y como tal, es necesario, es indispensable que se agote la vía previa. Esto, como hemos señalado por regla general, en principio de la autotutela administrativa, es decir, que no puede interferir un juez o cualquier otra autoridad en un procedimiento administrativo. Esto también está regulado en la ley de procedimiento administrativo. Salvo, como señaló nuestro amigo, que bueno, a través de una acción constitucional se dispuso una suspensión de la ejecución del acto por tratarse de un procedimiento de naturaleza disciplinaria. Pero como regla general, es indispensable como requisito de procedibilidad, de procedencia, el agotamiento de la vía administrativa conforme a las reglas que establece la ley de procedimiento administrativo general o por normas especiales. Acá tenemos que hacer un acápite. Primero, tenemos que agotar la vía administrativa. Ojo, agotar la vía administrativa. ¿Esto qué significa? Tenemos que utilizar todos los mecanismos que prevé la ley de procedimiento administrativo para llegar a esa finalidad, el agotamiento de la vía. Por lo tanto, no será procedente una demanda contenciosa administrativa en la cual se haya emitido un acto administrativo en primera instancia, pero que no fue objeto de apelación. Puede hacer que un detalle, mil disculpas. Veo que mi nombre me ha puesto, aparece Doménica Guerrero. Lo que pasa es que es mi hijita quien lo utiliza en sus clases y no me he dado cuenta que está bajo el correo, la pantalla, la computadora está programada por mi hijita. Como ella hace sus clases de manera virtual, entonces aparece su nombre, pero por si acaso soy yo, Enrique Guerrero González. Disculpen, señores, que aparezca el nombre de mi hijita, Doménica Guerrero, pero es, lo repito, es porque ella en sus clases usa la computadora y bueno, está programada para que aparezca su nombre. Mil disculpas, señores, si causó alguna molestia o alguna una cuestión que genere alguna afectación. Mil disculpas, ¿eh? Pero bueno, imprevisto si no me he dado cuenta. Mil perdones por ello. Bien, continuemos. Entonces, decíamos que es necesario agotar la vía administrativa, pero esto significa agotar todos los mecanismos que prevé la ley de procedimiento administrativo. No significa, por lo tanto, que yo interpongo una acción contenciosa administrativa, pero que la interpongo porque se me pasó el plazo para apelar. Y como ya no puedo apelar y la resolución quedó con el carácter de firme, entonces ahora voy a interponer la demanda contenciosa administrativa. No, o sea, no, a eso no se refiere la ley. La ley dice y exige que se tiene que agotar la vía administrativa. La Constitución política habla de las resoluciones firmes, es cierto, pero el acto firme se entenderá en la medida que se han agotado todos los mecanismos suficientes, necesarios, imprescindibles para dar por agotar la vía administrativa. En tal sentido que, repetimos, tiene que haberse agotado todos los mecanismos. Y por lo tanto tiene que haberse agotado también los recursos administrativos que prevé la ley. Recurso de apelación, si cabe la posibilidad, recurso de reconsideración, aunque este es optativo, recurso de apelación, el cual sí es obligatorio, y en la medida que así lo prevea una ley o norma con rango de ley, el recurso de revisión, que es un recurso extraordinario. Pero la ley exige, por lo tanto, el agotamiento de la vía previa. Repito, si por alguna circunstancia a mí, administrado, se me pasó, marca el término coloquial, no interpuse un recurso administrativo de apelación frente a un acto administrativo y la resolución ya quedó firme o el acto quedó firme, no significa que yo pueda estar habilitado para interponer la demanda contenciosa. En ese caso, la demanda va a ser declarada improcedente porque, si bien es cierto, el acto ya está firme, pero ha quedado firme porque no interpuso el recurso administrativo correspondiente y por lo tanto no habría agotado la vía administrativa.
Agotar la vía administrativa, repetimos, significa en consecuencia que es utilizar todos los mecanismos que la ley de procedimiento prevé y asimismo agotar los recursos administrativos que esta normativa prevé para que el acto tenga la calidad firme. Una vez que tenga la calidad firme, entonces ya podemos estar habilitados para interponer la demanda contenciosa administrativa. Ahora, excepciones al agotamiento de la vía administrativa. Toda norma no es absoluta y tiene excepciones. Entonces, primer supuesto de excepción. Cuando la demanda sea interpuesta por una entidad administrativa en el supuesto contemplado en el segundo párrafo del artículo 13 de la ley. Entonces, aquí hay una excepción del agotamiento de la vía administrativa porque se trata justamente de una demanda que se interpone el Estado cuando se trata que el Estado sea el demandante, cuando el Estado está autorizado a través de su procurador público para interponer la demanda correspondiente. Cuando la demanda se formule como pretensión la prevista en el numeral 4 del artículo 5, en este caso el interesado deberá reclamar por escrito ante el titular de la respectiva entidad el cumplimiento de la actuación omitida. Si en el plazo de 15 días a contar desde el día siguiente de presentado el reclamo no se cumpliese con realizar la actuación administrativa, el interesado podrá presentar la demanda correspondiente. Aquí estamos hablando de una obligación que tiene la entidad pública que está contenido en un acto administrativo o en una norma, en una ley. En este caso, yo como quiera que la entidad es la obligada al cumplimiento de una acción o la emisión de un acto administrativo, no voy a iniciar un procedimiento administrativo porque ya sabemos que esto va a concluir en algo, en una obligación del Estado. Entonces, como quiera que se trata de una obligación del Estado que está contenida en un acto administrativo, firme obviamente, o en una ley, en este caso no se me va a exigir que agote la vía previa. Solamente existe un procedimiento. ¿Cuál es? El que se tiene en este caso la ley. El interesado debe reclamar por escrito ante el titular de la entidad el cumplimiento de la actuación omitida. No has cumplido, usted entidad, no ha cumplido con esta obligación que está contenida en un acto administrativo o en una ley y por lo tanto le requiero para que dé cumplimiento. Y obviamente le damos el plazo de 15 días, entendidos días hábiles, para que se cumpla. Una vez que se cumpla este plazo, ya estamos habilitados para interponer la demanda correspondiente, pero no se me va a exigir iniciar un procedimiento administrativo, ni menos aún agotar la vía administrativa, porque se trata de una obligación que ya está previamente establecida en un acto o en una ley. Seguimos. Cuando la demanda sea interpuesta por un tercero al procedimiento administrativo en el cual sería dictado la actuación impugnable. Repetimos, cuando la demanda sea interpuesta por un tercero al procedimiento administrativo en el cual sea dictado la actuación impugnable. ¿A qué se refiere? En este caso, no estamos hablando de los sujetos administrativos. En todo procedimiento hay dos sujetos, la autoridad y el administrado. Pero en el proceso contencioso administrativo debemos también asumir y entender que no solamente el acto administrativo afecta al peticionante, sino que en la medida que se cautela el interés público, también puede haber terceros que se pueden ver afectados con el acto administrativo. Y estos son los que se conocen como terceros administrativos, o terceros administrados, o terceros al procedimiento. ¿Quiénes son ellos? Son personas naturales o jurídicas que no han participado en el procedimiento administrativo, pero que sin embargo sus derechos o intereses están viéndose afectados por el acto o el procedimiento administrativo. En este caso, como quiera que no han participado en el procedimiento administrativo por alguna circunstancia que es ajena al proceso contencioso, no se le puede exigir tampoco que agoten la vía administrativa. ¿Por qué razón? Porque él no participó en el procedimiento. Sería un contrasentido que le exijamos a una persona agote la vía administrativa cuando nunca pudo participar en un procedimiento. Tampoco significa que va a iniciar otro procedimiento administrativo porque obviamente hay una cosa decidida. Entonces, frente a ello, esta situación material, el legislador ha establecido que no se le va a exigir el agotamiento de la vía administrativa al tercero, en este caso administrado.
Otro supuesto de excepción, cuando la pretensión planteada en la demanda esté referida al contenido esencial del derecho a la pensión y haya sido denegada en la primera instancia en la sede administrativa. Ojo, aquí estamos hablando de que la pretensión de la demanda está referida al contenido esencial del derecho a la pensión. Es decir, lo que vamos a cautelar no es el procedimiento a la pensión en sí. Lo que vamos a cautelar es el derecho o el contenido esencial del derecho a la pensión. Es decir, cuando hablamos de contenido esencial del derecho a la pensión, estamos hablando de varios de estos supuestos. Primero, el derecho o el acceso a una pensión, a un sistema de pensión. El contenido esencial también cautela el mantenerse en un sistema de pensión, en un sistema previsional. Y también este contenido esencial cautela el derecho a no ser separado de un sistema previsional. Entonces, el contenido esencial del derecho a la pensión cautela tres supuestos, o exige tres supuestos. O el derecho a acceder al sistema de pensiones, el derecho a mantenerse, tener continuidad en un sistema de pensiones, y tercero, el no ser separado de manera arbitraria en el sistema de pensiones. En la medida que cuestionemos una actuación o un acto administrativo que afecte estos tres supuestos que conforman el contenido esencial de la pensión, entonces también no estamos habilitados, no estamos exigidos, no estamos obligados al agotamiento de la vía administrativa por cuanto ha sido denegada en primera instancia en sede administrativa. Ahora, ¿por qué razón? Porque estamos hablando del contenido esencial del derecho a la pensión. Primero, ¿quiénes tienen derecho a la pensión? Por regla general, tienen derecho a la pensión, primero, los que son mayores de 65 años, que ya tienen el derecho a la pensión, y es obligatoria cuando ya tienen 70 años, y cuando han cumplido un mínimo de 20 años de población. Pero acá tenemos que considerar un supuesto muy importante, que es que estamos hablando de personas mayores. Entonces, exigirle el agotamiento de la vía administrativa puede significar también el poner en riesgo su vida. Y además, privarle del único sustento de vida que tiene, que es la pensión. Porque no olvidemos que una persona que está, digamos, su derecho cautelado por el contenido esencial de la pensión, es una persona que ya no trabaja. Estamos hablando de personas mayores que por su situación de edad ya están impedidos de trabajar. Por lo tanto, la ley en este caso solamente exige que se agote la primera instancia, nada más. En este caso no están obligados a agotar la vía administrativa en la medida que haya sido denegada su petición en la primera sede o la primera instancia administrativa. Y claro está, repetimos, en la medida que se afecte el contenido esencial del derecho a la pensión, que repetimos es cuando se priva del derecho al acceso al sistema de pensiones, a darle continuidad en el sistema de pensiones, o cuando se le priva o se le retira del sistema de pensiones. Legitimidad para obrar en el proceso contencioso administrativo. Primero, ¿qué es la legitimidad para obrar? ¿Qué entendemos por legitimidad para obrar? De acuerdo a la jurisprudencia del Código Procesal Civil, que en este caso nos ilustra, que aplicamos de manera compatible, legitimidad para obrar implica la adecuación, la identificación de los sujetos de la relación jurídica material a la relación jurídica procesal. Entonces, en el ámbito administrativo, también se aplica este supuesto, este principio. Entonces, la legitimidad para obrar en el ámbito del proceso contencioso exige que sean los mismos que participaron en el procedimiento administrativo. Por lo tanto, cuando hablamos de legitimidad para obrar activa, estamos hablando de que sean los mismos sujetos que participaron como administrados en la vía administrativa. Por lo tanto, si yo no participé como administrado en un procedimiento administrativo, mal haría yo en interponer una demanda. No podría interponerla porque carezco de legitimidad para obrar. Entonces, siguiendo esta regla general del proceso judicial, regulada en el Código Procesal Civil que aplicamos de manera compatible, quien afirme ser titular de la situación jurídica sustancial protegida que haya sido o esté siendo vulnerada por la actuación administrativa impugnable en materia del proceso.
Entonces, aquí estamos hablando de quien afirme ser titular de la situación jurídica sustancial, o sea, el procedimiento administrativo, protegido, que haya sido o que esté siendo vulnerado por la actuación administrativa impugnable en materia del proceso. Ojo, aquí no dice que no dice sujeto o entidad, dice quien afirme ser titular de la situación jurídica sustancial protegida. ¿Por qué razón? Porque conforme vamos a ver, puede ser demandante tanto el administrado como también el Estado puede demandar la nulidad del propio acto administrativo. Por ejemplo, cuando se trata del silencio positivo. El silencio, no olvidemos que es un acto ficto y que puede también haber sido obtenido de manera indebida. Ahí la casuística nos enseña que hay muchos casos en los cuales muchas personas o muchos administrados se han acogido al silencio positivo cuando el procedimiento debía haber estado sujeto al silencio negativo. Por alguna interpretación se sujetó al silencio positivo, obtuvo un reconocimiento y afectó el interés público. Y generó una obligación, generalmente una obligación de dar del Estado a favor de esta persona. Entonces, es el Estado el que va a impugnar el acto ficto, en este caso obtenido por silencio administrativo. Por eso es que la norma, citando este ejemplo, la norma habla de quien afirme ser titular de la actuación jurídica sustancial protegida, que haya sido o esté siendo vulnerada por la actuación administrativa impugnable en materia de proceso. O sea, demandante puede ser tanto el administrado como también el Estado. Por lo general, lo común es que el demandante sea el administrado, por lo general. Pero también se puede dar el caso que el demandante sea el Estado, como por ejemplo cuando se suceden situaciones de actos fictos producidos por el silencio administrativo. La entidad pública facultada por ley para impugnar cualquier actuación administrativa que declare derechos subjetivos, previa expedición de una resolución motivada en la que se identifique el agravio que aquella produce a la legalidad administrativa y el interés público, y siempre que haya vencido el plazo para que la entidad que expidió el acto declare su nulidad de oficio en sede administrativa. Aquí estamos hablando de la entidad pública que está facultada para impugnar cualquier actuación administrativa. Pero previamente, dice la ley, previamente tiene que emitirse una norma, una resolución motivada en la que se identifique dos supuestos. Primero, el agravio y también el interés público. El agravio que aquella produce, el acto que produce, el agravio que produce el acto a la legalidad administrativa y también el interés público. Entonces, la resolución que habilita al procurador público, tiene que cumplir estos dos requisitos: identificar el agravio, como también identificar el interés público que está siendo afectado. Ahora, ¿por qué es importante ello? Porque no olvidemos que vamos a cautelar la legalidad de un procedimiento de un acto administrativo. Y esto significa cautelar el interés público. No olvidemos que en un procedimiento administrativo, a diferencia de un proceso judicial civil, que hay interés de parte, en un procedimiento administrativo lo que se cautela es el interés público. Y por esta razón es necesario que la autoritativa no solamente contemple el agravio a la legalidad, sino también en qué medida este agravio afecta al interés público. Porque también no olvidemos que el acto que se va a cuestionar también puede ser conservable, o sea, puede tener vicios, pero puede también conservarse. Por eso es que es importante que se señale tanto la afectación, el agravio que se produce a la legalidad administrativa, y también tiene que fundamentarse en qué medida esto afecta el interés público. Y claro está, conforme señala la ley, siempre que haya vencido el plazo para que la entidad que expidió el acto declare su nulidad de oficio en sede administrativa. O sea, siguiendo la regla de funcionamiento de la vía administrativa, el procurador público interpondrá la demanda contenciosa administrativa impugnando el acto que ha sido emitido, ya sea de manera expresa o ficta, siempre y cuando haya vencido el plazo para que la entidad invoque la nulidad de oficio y declare nulo el acto administrativo. Seguimos con la legitimidad para obra activa.
quien afirma ser titular de la situación jurídica sustancial protegida que ya ha sido, bueno, pero esto ya lo hemos esperado, una repetición, mis disculpas. Ya. Legitimidad para obrar activa en tutela de intereses difusos. Aquí es algo bastante interesante porque la ley del proceso contencioso incorpora la figura del interés difuso y estos intereses, tenemos que señalar que por regla general, no están orientados a la protección de un interés particular, un interés de parte. Usualmente, lo más casual es que uno interponga una demanda porque me afecta en mis derechos, me afecta en mis intereses, o me impone obligaciones que de alguna manera pues me afectan. Y por lo tanto yo cuestiono el acto administrativo o la actuación administrativa. Sin embargo, aquí estamos hablando ya de tutela de intereses difusos, es decir, derechos que de alguna manera no están contemplados, su titularidad no está regulada o atribuida a una determinada parte procesal y por lo tanto es ejercida de manera colectiva por las personas. Entonces, este supuesto de interés difuso también está regulado en la ley y permite establecer que puede ser ejercido, o la defensa del interés difuso puede ser ejercido en primer orden por el Ministerio Público, que actúa en este caso como parte. En este caso actúa como demandante del Ministerio Público, el defensor del pueblo, y en tercer orden, cualquier persona natural o jurídica. Primero, el Ministerio Público. ¿Por qué razón? Porque no olvidemos que conforme a la Constitución Política, como también a la Ley Orgánica del Ministerio Público, el Ministerio Público actúa como defensor de la legalidad. En tal sentido, legalidad no solamente, repetimos, se entiende como el sometimiento a la ley, sino que también garantiza el cumplimiento de derechos o garantías que están previstas en la Constitución Política. Por ejemplo, el derecho a una vida saludable, que es un derecho fundamental. En la medida que se puede afectar una situación real, material, digamos, contaminación, podemos también actuar en defensa del interés público y como tal, el Ministerio Público puede también actuar en defensa de los intereses difusos. En segundo orden, el defensor del pueblo. También le reconocen esta facultad porque, de alguna manera, el defensor del pueblo es el digamos, quien actúa en defensa de los derechos de los administrados o ciudadanos frente a la potestad administrativa, frente al Estado. Si bien es cierto, los informes defensoriales no son vinculantes, no obligan, pero revisten de mucha importancia en la medida que advierten los supuestos vicios o irregularidades que pueda cometer o arbitrariedades que pueda estar cometiendo una determinada entidad pública. Por lo tanto, el defensor del pueblo está autorizado también a la defensa de los intereses difusos. Y tercero, cualquier persona natural o jurídica que considere pueda defender un interés difuso. Ahora, legitimidad para obra pasiva. Aquí estamos hablando de el sujeto que participó en la relación jurídica material. En el caso del procedimiento administrativo, estamos hablando del, ya sea administrado o sea el Estado. No olvidemos que en el proceso contencioso puede mandar, por lo general, demanda el que fue administrado, pero también puede demandar, conforme ya hemos visto, previa autoritativa, puede demandar el procurador en defensa del Estado. Entonces, legitimidad para obra pasiva. ¿Quiénes tienen esta legitimidad para obrar? Primero, la entidad administrativa que expidió en última instancia el acto o declaración administrativa que sea impugnada. Es decir, en primer orden, la entidad que expidió en última instancia el acto o la declaración administrativa impugnada. Ojo, la ley dice última instancia. Por lo tanto, tenemos que agotar la vía administrativa, tenemos que agotar la pluralidad de instancia, que es una garantía constitucional del debido proceso y que a su vez también está contemplada en la ley de procedimiento administrativo general. Esto significa que quien interponga la demanda tiene que acreditar que se está impugnando el acto que se emitió en última instancia administrativa. Y por lo tanto, una vez que se impugne este acto administrativo,
tendrá legitimidad para orar pasiva, en este caso como demandado, la entidad administrativa. Segundo, la entidad administrativa cuyo silencio, inercia u omisión es objeto del proceso. Es decir, repetimos, por alguna circunstancia, que en este caso es del silencio administrativo positivo, la entidad administrativa cuyo silencio, inercia u omisión es objeto del proceso. O sea, yo, entidad, o yo, procurador, demando la nulidad de un acto que proviene de la propia entidad. La entidad administrativa cuyo acto o omisión produjo daños y su resarcimiento es discutido en el proceso. Aquí hay un tema interesante. No olvidemos que en un procedimiento administrativo, la autoridad administrativa no puede pronunciarse sobre los daños y perjuicios que se generen en un procedimiento. Como todo procedimiento, este puede afectar derechos o puede imponer obligaciones sobre un administrado. Pero también es cierto, disculpen, pero también tenemos que la entidad administrativa, como quiera que no se pronuncie sobre daños y perjuicios, puede producir daños. Es decir, en un procedimiento administrativo se puede afectar. Por ejemplo, el caso que comentó nuestro amigo Herrada, me parece, cuando señalaba que en un procedimiento que era estado llevando a cabo se pugna una decisión administrativa de naturaleza disciplinaria y con una medida cautelar, tengo entendido, el juzgado constitucional suspendió los efectos de la resolución emitida en primera instancia. Por ejemplo, ¿qué ocurriría? Estamos hablando acá de una situación hipotética. ¿Qué ocurriría si estamos ante un acto que afecte hechos? Digamos que agotamos la vía administrativa y digamos que incluso se impuso una sanción administrativa, se agotó la vía administrativa, pero esta sanción ha sido aplicada, impuesta de manera arbitraria. Tendremos que demandar también los daños y perjuicios. La entidad administrativa no se va a pronunciar por los daños y perjuicios, repetimos, porque carece de jurisdicción para ello, porque no es objeto de competencia de la autoridad administrativa calificar los daños, porque eso se va a verificar a través de un proceso porque tiene conflicto de intereses. Por eso es que no se puede verificar o cuantificar un daño en la medida que esto escapa a la naturaleza y también al procedimiento administrativo. Pero no significa que la actuación administrativa no pueda generar daño. Lo puede. No puede. Entonces, frente a ello, la entidad administrativa cuyo acto o omisión produjo daños también actúa como legitimidad pasiva, por cuanto, repetimos, ha generado un daño en el procedimiento administrativo. Espero que hasta aquí estemos claros. Si no, continuamos. Si hay alguna pregunta que formular. Si no, continuamos, señores. Bueno, frente al silencio administrativo, continuaré entonces. A ver, Karina levantó la mano. Sí, no. Veo que aquí dice Karina levantó la mano. Sí, doctor, se le está ¿Es cierto? dando la palabra. A la doctora Karina, por favor, active su audio. Acá veo Karina levantó la mano. Entonces, señorita Karina, ¿alguna pregunta que desee formular? Sí, doctor, un favor. ¿Le puedo agradecer que mejore su audio? Porque no se está escuchando muy bien, se aleja y se corta, y entonces no logramos escuchar todo el contenido de lo que está hablando. Gracias. A ver, ¿me escucha mejor? ¿Me escucha mejor? Bueno, voy a tratar de gritar un poquito. Disculpen si es que grito, pero voy a tratar de alzar la voz, ¿ya? A ver. Continuamos con legitimidad para obra pasiva. La entidad administrativa y el particular que participaron en un procedimiento administrativo trilateral. Aquí también tienen legitimidad para obra pasiva, repetimos, la entidad administrativa y el particular que participaron en un procedimiento administrativo trilateral.
Un procedimiento trilateral es, ahí sí hablamos ya de un procedimiento que tiene naturaleza contenciosa. ¿Por qué razón? Porque en este procedimiento trilateral lo que se cautela también son el cumplimiento de normas de derecho administrativo, procedimiento administrativo, pero que es producto de una sanción. Se actúa de oficio, en base a la oficialidad, pero aquí participa dos sujetos, hay un conflicto de intereses y quien resuelve obviamente es la autoridad administrativa. Por ejemplo, digamos que me llegara a mi domicilio una notificación de una financiera, digamos, o una cadena de servicios, digamos, Saga, Ripley, me llega el estado de cuenta y advierto que por una compra, que por un X monto, se me está cuantificando el triple o el doble. Entonces, yo formulo una queja y esto genera un procedimiento trilateral, es decir, una queja, en tal sentido. Aquí, por ejemplo, la entidad administrativa y el particular que participaron en un procedimiento administrativo trilateral, los dos, pueden ser objeto también de tener legitimidad para una pasiva, porque los dos han participado en un procedimiento administrativo. Cuarto, el particular titular de los derechos declarados por el acto cuya nulidad pretenda la entidad administrativa que lo expidió en el supuesto previsto en el segundo párrafo del artículo 13. Aquí estamos hablando de situaciones que han sido obtenidas o derechos que han sido obtenidos bajo el silencio positivo. El particular titular de los derechos declarados por el acto, cuya nulidad pretenda la entidad administrativa que lo expidió en el supuesto previsto en el segundo párrafo del artículo 13 de la ley. Es decir, aquí estamos hablando de el silencio positivo que generó derechos a través de un acto ficto y por lo tanto el procurador es quien está demandando. Obviamente que al demandar va a tener que demandar a el titular del derecho que obtuvo este beneficio a través del silencio positivo. Previamente, como hemos señalado anteriormente, que tiene que pedirse la resolución autoritativa. Quinto, la entidad administrativa que expidió el acto y la persona en cuyo favor se deriven derechos de la actuación impugnada en el supuesto previsto en el artículo 13. Aquí estamos hablando de la entidad administrativa que expidió el acto y la persona en cuyo favor se deriven derechos de la actuación impugnada. Es decir, aquí el demandante va a ser el procurador, va a demandar a la entidad y también va a demandar a la persona en cuyo caso se deriven derechos de la actuación impugnada. O sea, yo procurador, demando a la entidad, como también demando al sujeto que obtuvo un beneficio a través de un silencio administrativo. Sexto, las personas jurídicas bajo el régimen privado que presten servicios públicos o ejercen función administrativa en virtud de concesión, delegación o autorización del Estado y están incluidas en los supuestos previstos precedentemente según corresponde. Aquí estamos hablando de personas jurídicas en el régimen privado que presten servicios públicos, por ejemplo, servicios educativos, que cuenten con la autorización prevista o previa del Estado. Plazos. Veamos los plazos. ¿Por qué son importantes los plazos en el ámbito administrativo, señores? Porque los plazos habilitan el ejercicio de un derecho. Y como consecuencia, el no ejercer un derecho en el plazo debido puede conllevar a que estos prescriban o caduquen. En el ámbito administrativo o proceso contencioso administrativo se habla de caducidad. Entonces, por eso que es muy importante la observancia y cumplimiento de los plazos que prevé la ley de proceso contencioso administrativo. Si no se ejerce este derecho, entonces es posible que la demanda sea declarada improcedente por el incumplimiento o inobservancia de los plazos, salvo casos en los cuales se pueda afectar sustancialmente derechos. No sé si he adjuntado una resolución del Tribunal Constitucional sobre una nulidad de una obtención de un derecho por silencio administrativo positivo. Se trata de un capitán en retiro que obtuvo un beneficio de pensión de director general de la PNP que lo obtuvo indebidamente a través del silencio administrativo positivo. Entonces, en este caso, por ejemplo, la demanda se interpuso fuera de plazo,
Pero sin embargo el Tribunal Constitucional señaló que frente a ello, no obstante que no se cumplió el plazo, se interpuso fuera de plazo, el Tribunal Constitucional consideró que el imponer formalidades frente a la afectación de un derecho flagrantemente inobservado, vulnerado, de una manera muy grotesca, como señaló el propio Tribunal Constitucional, sorprendente, podría consumar un beneficio que afecte el interés público. Entonces, el cumplimiento de los plazos es muy importante y la no interposición de la demanda dentro de los plazos puede conllevar a la declaración de improcedencia de la demanda, salvo casos muy excepcionales, conforme ya señaló el Tribunal Constitucional, en los cuales se puede afectar sustancialmente derechos o intereses públicos y que la observancia o el cumplimiento de los plazos puede agravar mucho más la situación. Entonces, pero son situaciones excepcionales porque, repetimos, la regla es que se cumplan los plazos. Solamente la casuística prevé algunas situaciones muy excepcionales como la que he señalado. No sé si voy a verificar en todo caso si es que he adjuntado esta sentencia del Tribunal Constitucional. Si es que no le he adjuntado, les pido por favor que me señalen ustedes, estimados alumnos, a fin de adjuntar la sentencia del Tribunal Constitucional, a fin de que puedan verificar que el cumplimiento de los plazos es importante, pero en algunas situaciones excepcionales, como el caso que he citado, se puede dar preferencia a los derechos públicos, o al interés público, perdón. Veo que hay dos participantes que han levantado la mano. Sí, estamos ya nos a atender la pregunta. Dos participantes han levantado la mano, sí. Sí, señor Juan Carlos, diga. Señor Juan Carlos, un favor, habilite su audio, no le escucho, por favor. Creo que su audio está apagado. Habilite su audio, por favor. O la moderadora, si puede habilitar el audio, señor Juan Carlos, por favor. No se le escucha, está inhabilitado. Señorita moderadora, por favor, ¿podría habilitarle? Doctor, sí, buenas noches. Sí, a ver. Muchas gracias. Doctor, en relación a la sentencia que usted comenta, muy interesante lo que ha resuelto el Tribunal Constitucional en este caso respecto a, pues, que pese a que ha vencido el plazo y de acuerdo a la formalidad procesal que conocemos que es bastante estricta, vemos que el Tribunal Constitucional se inclina para proteger en forma tuitiva a en este caso este servidor respecto al pago de su pensión. Entonces esto quiero decir, doctor, que el Tribunal Constitucional, no sé si esa sea la única o haya otras semejantes en relación a este nuevo concepto que está tomando respecto, básicamente creo yo, respecto a la vulneración de derechos fundamentales, sería, ¿no, doctor? Sí, buena tu pregunta y buena tu apreciación, te agradezco. Te agradezco. Gracias, doctor. Mira, el detalle es que acá tenemos que hacer una ponderación o un test de razonabilidad. No olvidemos que en un procedimiento administrativo lo que se cautela es precisamente el interés público. En el caso que hemos citado, se trata de una persona que fue cesado en el grado de capitán porque tuvo exceso en el cargo. En el caso de los militares o policías, cuando tienen exceso de tiempo en el cargo y no ascienden, los pasan al retiro. Entonces, esta situación, el demandante señaló de que por efectos del tiempo, esta persona pudo haber obtenido y haber ascendido por el transcurso del tiempo al grado de teniente general. Y bajo un supuesto derecho expectaticio, demandó, o peticionó primero ante la Policía Nacional, peticionó que se le otorgue la pensión de teniente general, con todos los beneficios que ello conlleva. Digamos, combustible, mozo, gasolina, en fin, todos los beneficios que conlleva la pensión de teniente general, propio del grado. Entonces, frente a ello, él, al no obtener respuesta dentro del plazo, se acoge el silencio positivo. Primer error.
En este caso debió haberse acogido al silencio negativo, porque está afectando un derecho fundamental, perdón, está afectando el interés público, porque está generando una obligación de dar suma de dinero al Estado. Pero bueno, indebidamente se acoge el silencio positivo, acude un juzgado que también indebidamente le reconoce el derecho y le obliga al Estado. Frente a ello, lo que es el Tribunal Constitucional es que frente a una omisión sorprendente, quizás hasta grotesca, de parte en este caso del administrado y también del juez que amparó este tipo de demandas, es que no se puede superponer la formalidad frente al interés público. Y acá lo que hizo el Tribunal Constitucional es darle prioridad, superponer el interés público frente al interés particular, propio de un procedimiento administrativo, porque no olvidemos que el procedimiento administrativo lo que contempla es interés público frente al interés particular. Mi petición administrativa será admitida, será declarada fundada o estimada en la medida que mi petición esté acorde al interés público. Si no, va a ser desestimada. Por eso es que el Tribunal Constitucional, en una manera excepcional, no creo que sea la única, no creo, lo dudo, pero de manera excepcional es que dio prioridad al interés público frente a una situación de formalidad que es el cumplimiento de los plazos. Porque de cumplir la formalidad y exigir el cumplimiento de la formalidad, estaríamos consumando un hecho muy grave que afecta al interés público, en este caso el patrimonio del Estado, el cual lo sustentamos todos nosotros. Con nuestros impuestos pagamos y sustentamos al Estado. Entonces, frente a ello, el interés particular queda limitado en segundo orden frente al interés general o el interés colectivo. Es esta la razón por la cual el Tribunal Constitucional, dicho en estos términos, en otros, pero dio prioridad al interés público frente a la formalidad que conlleva el cumplimiento de plazos. Es muy interesante, ¿eh? Sin embargo, la regla general es que se cumple el plazo y está sujeto a la caducidad. No sé si está habilitado ya el audio para el señor Juan Carlos, que quería preguntar. Señorita moderadora, por favor, si nos podría ayudar, porque yo no puedo ahorita habilitar. Si no, en todo caso, señor Juan Carlos, si no se pudiera habilitar su audio, con el compromiso de la siguiente sesión, para que podamos absolver su pregunta, con el compromiso. Disculpe usted la molestia, más bien. Continúo entonces. Más bien, pero sí le pido, por favor, que formule su consulta a través del chat para que me la hagan llegar y yo pueda absolverla a la próxima sesión. Disculpe usted más bien la molestia, señor Juan Carlos. Bien, continuamos entonces. Siguiendo la regla de los plazos, la demanda debe ser interpuesta en estos siguientes plazos. Cuando el objeto de la impugnación sea a la actuación al que se refiere el numeral 1, 3, 4 y 5 y 6 de la ley, del artículo 4 de la ley, es decir, actuaciones emitidas por entidades, autoridades unipersonales, el plazo será de 3 meses a contar desde el conocimiento o notificación de la actuación impugnada, lo que ocurra primero. Acá dice conocimiento o notificación. ¿Por qué razón conocimiento o notificación? Hay dos formas de conocer la decisión administrativa. Una, porque ha sido publicada en el diario oficial o a través, por ejemplo, del portal institucional de una entidad pública, un tribunal administrativo. Por ejemplo, digamos que estamos patrocinando a una persona sujeta a un procedimiento disciplinario. Digamos que la Autoridad de Servicio Civil publica la resolución. Aún no me ha notificado, pero ya se publicó. Entonces, si se acredita que yo ya tuve conocimiento al momento de revisar el portal institucional, entonces se va a tomar en cuenta a partir de la fecha que yo ya tuve conocimiento, en la medida que se pueda acreditar, claro está. O en todo caso con la notificación de la actuación impugnada, lo que ocurra primero señala la ley. Pero obviamente la notificación de la actuación impugnada siempre y cuando cumpla los presupuestos, los requisitos que establece la ley. O sea, está debidamente notificado conforme a la Ley de Procedimiento Administrativo General. Cuando la ley faculte, segundo supuesto, cuando la ley faculte a las entidades administrativas iniciar el proceso contencioso administrativo de conformidad con el artículo 13, segundo párrafo.
El plazo será establecido en la Ley de Procedimiento Administrativo General, salvo disposición legal que establezca plazo distinto. Aquí estamos hablando de plazo por lo general de un año, que establece la Ley de Procedimiento Administrativo General. Tercero, cuando se trata de silencio administrativo negativo, se observará lo establecido en el numeral 188.5 del artículo 188 de la Ley 27444. Aquí estamos hablando del silencio negativo. Ahora, este supuesto se refiere que el silencio negativo habilita plazos, ojo, pero no señala o no establece que a partir de una fecha determinada se va a interponer la demanda contenciosa. Repetimos, el silencio negativo solamente habilita plazos, tampoco es un acto ficto. Por lo tanto, si, digamos, la autoridad tenía hasta el 31 de agosto para emitir una resolución administrativa, no significa que a partir del 1 de septiembre yo ya cuento los plazos o computo los plazos. No, no es así, sino que a partir del 1 de septiembre yo ya estoy habilitado, yo ya estoy expedito en mi derecho para interponer la demanda contenciosa. Sin embargo, no se me va a aplicar plazos. No se me va a aplicar el plazo de 3 meses. ¿Por qué razón? Porque a mí, administrado, no se me puede atribuir la responsabilidad de los plazos. Porque no olvidemos que si bien es cierto, el silencio administrativo me habilita plazos, también subsiste la obligación de la entidad de emitir pronunciamiento. No olvidemos que la autoridad tiene que pronunciarse. Sin embargo, conforme señaló en una consulta anterior, el amigo de Piura señaló que tenía un procedimiento en su plan que demoraba ya más de un año. Tampoco vamos a esperar todo un año y no le vamos a atribuir la responsabilidad al administrado. Por eso decimos que el silencio negativo solamente habilita plazos, nada más. Por supuesto, cuando se trata de silencio administrativo positivo por transcurso de plazo previsto en la Ley de Procedimiento Administrativo General o por normas especiales, el plazo para el tercero legitimado será de 3 meses. Aquí estamos hablando de silencio positivo y para el plazo para el tercero legitimado, o sea, el que no participa del procedimiento, será de 3 meses. Quinto, cuando se pretende impugnar actuaciones materiales que no se sustenten en actos administrativos, el plazo será de 3 meses. Cuando la pretensión sea planteada por un tercero al procedimiento administrativo que haya sido afectado con la actuación administrativa impugnable, los plazos previstos en el presente artículo serán computados desde que el tercero haya tomado conocimiento de la actuación impugnada. Los plazos a que se refiere el presente artículo son de caducidad, es lo que señalamos hace un momento. O sea, los plazos son de caducidad, por lo tanto, extingue el derecho y extingue la acción correspondiente. No existe la posibilidad formalmente, procesalmente hablando, de que se pueda interponer una demanda transcurrido el plazo. Salvo situaciones excepcionales como el caso que hemos citado del Tribunal Constitucional, en la cual pues existe una flagrante vulneración, afectación a las normas, a la legalidad y por lo tanto al interés público. Sentencia. ¿Qué entendemos por la sentencia? Primero que la sentencia es el acto definitivo por el cual el juez emite pronunciamiento sobre el fondo del asunto y resuelve la controversia, el conflicto de intereses o también dispone o aclara la incertidumbre jurídica que ha sido objeto de la pretensión. Entonces, la sentencia que declare fundada la demanda podrá decidir en función de la pretensión planteando lo siguiente: la nulidad total o parcial o ineficacia del acto administrativo impugnado de acuerdo a lo demandado. Es decir, la nulidad ya sea total o parcial o ineficacia del acto. Puede ser que el acto sea válido, pero a su vez sea ineficaz. O sea, no se pueda cumplir lo señalado en el acto. Segundo, el restablecimiento o reconocimiento de una situación jurídica individualizada y la adopción de cuantas medidas sean necesarias para el restablecimiento o reconocimiento de la situación jurídica lesionada, aun cuando no haya sido pretendida en la demanda. Es decir, situaciones y dispone la adopción de medidas que sean necesarias, no obstante que no hayan sido pretendidas en la demanda, porque ello se va a producir, se va a señalar durante el desarrollo de la demanda, o del proceso, perdón. Tercero, la cesación de la actuación material que no se sustenta en un acto administrativo y la adopción de cuantas medidas sea necesaria para obtener la efectividad de la sentencia. Aquí estamos hablando de una actuación material que no se sustenta en un acto administrativo. Es decir,
Estamos hablando de la arbitrariedad de la entidad pública por realizar actuaciones materiales, pero que no están previstas en un acto administrativo. Por lo tanto, el juez va a disponer el cese de esta actuación material y la adopción de cuantas medidas sea necesaria para obtener la efectividad de la sentencia, sin perjuicio de poner en conocimiento del Ministerio Público el incumplimiento para el inicio del proceso penal correspondiente y la determinación de los daños y perjuicios que resulten de dicho incumplimiento. El plazo en el que la administración debe cumplir con realizar una determinada actuación en la que está obligada, sin perjuicio de poner en conocimiento del Ministerio Público el incumplimiento para el inicio del proceso penal correspondiente y la determinación de daños y perjuicios que resulten de dicho incumplimiento. Aquí estamos hablando de una determinada obligación que se impone a la autoridad. Obviamente que esta obligación, este plazo, tiene que también estar regulado en el procedimiento. Por ejemplo, cuando hablamos de la obligación de dar suma de dinero a cargo del Estado, no significa que se le va a otorgar 48 horas como un proceso civil para que el Estado cumpla con una obligación dineraria, sino que esto está sujeto a un procedimiento que está previsto también en la misma ley de proceso contencioso administrativo. Por lo tanto, el plazo tiene que también estar orientado y sustentado en una normativa, porque se trata de procedimientos que van a ser ejecutados o realizados de manera interna en una actividad pública. Y también la sentencia va a contener el monto de la indemnización por los daños y perjuicios que se haya ocasionado por el acto o por la actuación administrativa. Conforme hemos señalado, en el procedimiento administrativo no se va a realizar, no se va a cuantificar los daños, pero no significa que no está sujeto a daños y perjuicios en un procedimiento administrativo. Se puede generar daños. Si bien la autoridad administrativa no está facultada para determinar el monto de los daños y perjuicios, pero estos se van a verificar y se van a ser objeto de procedimiento por parte del juez contencioso administrativo. Bien, señores, discúlpenme, he sido un poquito rápido, pero el tiempo que me han concedido es de 2 horas. Más bien, disculpen que me haya excedido 6 minutos. Si hubiera alguna pregunta que deseen formular, o en todo caso, si es que no tienen el audio respectivo por algunas circunstancias y no pueden formular la pregunta, le agradecería que la hagan a través del chat para que la organización del evento me pueda hacer llegar las preguntas y pueda absorberlas, como el caso del señor en su momento que levantó la mano y no se pudo absorber su pregunta, para que podamos absorberla en la siguiente sesión. ¿Alguna pregunta que tengan a bien realizar para poder absorberla? Bien, nuevamente, señores, disculpe el caso por el nombre, repito, mi nombre es Enrique Guerrero, aparece el nombre de mi hijita, por razones académicas, me indican que se puede cambiar y lo voy a cambiar, para la próxima sesión va a aparecer mi nombre Enrique Guerrero, así que mil disculpas por el lapsus involuntarios cometido, por razones académicas, mi hijita puso su nombre y bueno, aparece su nombre en la computadora, mil disculpas. Bien, si no hubiera alguna pregunta, señores, entonces damos por concluido la presente sesión. Damos por concluido entonces la sesión. Si no hubiera preguntas, y si tuvieran alguna pregunta que no pueda formularse a través de este medio por algunas circunstancias, les voy a agradecer que la hagan a través del chat o al correo electrónico de la organizadora del evento, a fin de que podamos absorberla en la sesión siguiente. La hagan llegar a CEFOCAT para que podamos absorberla en la sesión siguiente. Bien. Entonces, señores, siendo las 9:08 de la noche, damos por concluida la presente sesión. Les agradezco infinitamente su tiempo, su paciencia. Y bueno, será hasta la próxima oportunidad. Mi nombre es Enrique Guerrero, abogado, profesor universitario. Y bueno, mil disculpas por el tiempo, la forma como hemos hecho rápido, pero tratamos de hacerlo lo más dinámico posible. De antemano, mil gracias. Muy buenas noches, señores. Dios los bendiga y será hasta la próxima sesión. Hasta luego, señores.
No se olvide, señor Juan Carlos, formular su pregunta. No se olvide, a través del chat o el correo electrónico se haga su pregunta para poder resolver en la siguiente sesión. Por favor. Bien. Señores, muchísimas gracias por la atención prestada. Será hasta la próxima sesión.